Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. La conclusión es que el modelo educativo que tenemos deberá innovarse, deberá sufrir una verdadera reingeniería para irse alineando hacia un modelo económico en donde México, como quiera que sea, va transitando. Ya mencioné, ya dije que el año pasado México exportó más o menos 400,000 millones de dólares. Es una cifra importante. La buena noticia en ese sentido es que un porcentaje muy elevado de esas exportaciones ya empiezan a ser de mediano valor agregado, un poquitín de alto valor agregado, cosa que no ocurría hace 25 años, digamos, antes de 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, las claves en el nuevo mercado laboral que se percibe, que se atisba un poco en el horizonte, van a ser las personas que a partir de conocimiento, de tecnología y de innovación generen pues valor y crecimiento para nuestra economía. Y esa es la pregunta crítica. ¿Estamos preparados como país o concretamente está preparado el Sistema Nacional de Educación Superior mexicano para atender retos y desafíos de esta manera? La respuesta es que no. En primer lugar, ¿qué tenemos? Una asimetría de oferta y demanda. Por razones muy diversas, aspiracionales, de mayor gasto de las familias en la educación, con muchas razones que no viene al caso detallar, la matrícula de educación superior se ha duplicado prácticamente cada 10 años. En 1959 teníamos 30,000 estudiantes. En 2017 prácticamente 4 millones de estudiantes hay ya en la educación superior, de los cuales más o menos un tercio en instituciones privadas. Hoy hay cerca de 4,000 instituciones, tanto públicas como privadas. En 1959 teníamos 157 nada más y tenemos solamente 2 universidades en el top, en uno de los rankings que fue el que elegí a nivel mundial. ¿Por qué se dio un fenómeno de crecimiento así un poquito, digo yo, desequilibrado de la oferta y la demanda? Por razones muy diversas, sobre todo a partir de los años 70, el gobierno empezó a estimular la apertura de nuevas universidades públicas en prácticamente todo el país. Segundo, con la expansión de las clases medias y el incremento del gasto familiar en educación, la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares que hace el INEGI identificó que hace, por decir, 15 años las familias gastaban el 2% de su egreso en educación. Hoy es prácticamente el 12%. Lo que quiere decir que, por un lado, la expansión de clases medias, por otro lado, un mayor gasto ha estimulado también la oferta de lugares y de instituciones en esta materia. Tercer fenómeno preocupante y más reciente es que los niveles de empleabilidad y de salarios ya no son lo que eran antes. La última encuesta del INEGI del año pasado nos muestra que el 47% de las personas desocupadas que miden en la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, tenían algún grado de estudios medio superior o superior y los retornos han caído. En cuarto lugar, aunque no es un examen, digamos, obligatorio, no todas las instituciones lo hacen, pero el promedio anda entre 45 y 50% de egresados que hacen el EGEL que parece no contar con el saber básico de su profesión y eso los pone en desventaja. Aquí en la UVM sí lo hacen y el porcentaje es mayor que este promedio, lo cual muestra que están saliendo bien preparados, creo yo. Y finalmente, veámoslo con otra métrica, cuántas patentes o solicitudes producimos en el mundo de la educación superior y particularmente en el posgrado en México. Bueno, pues en 2015, de 16,503, ¿me la regresan por favor? De 16,503 solicitudes de patentes, solamente 1,060, ojo, 1,060 fueron hechas por mexicanos.
El resto fueron hechas en México, pero por residentes, por investigadores residentes en México, por en muy distintas disciplinas. Y de esas, de las 1060 producidas, 1012 las concentraron tan solo 6 instituciones de educación superior, 5 públicas y una privada. Primero, ¿cuántas universidades tenemos en el top mundial? Pues tenemos básicamente 2, la Autónoma en el 128 y el TEC de Monterrey en el 206, y luego ya después del 600 vienen muchas más. Este es uno de los rankings, el QS, hay otros más, que la simple obtención del título o del grado ya no es una garantía automática, sino que ahora va a depender de en qué disciplina, con qué desempeño, de qué calidad y de qué institución, como para poder tener tasas de retorno pues un poco más elevadas. El problema aquí es doble, por una parte del modelo de la educación superior, pero también por otra de la estructura de la economía, que quizás no esté creando suficientemente el número de puestos de trabajo de estas características que requeriría una demanda como la que tenemos en el caso de México. Pero el modelo que hemos construido nos muestra que como país debemos hacer una reingeniería en la inversión que hacemos en la educación. Si ustedes ven, por ejemplo, un gráfico que a veces suelo yo compartir de cómo distribuimos en la Secretaría de Educación Pública el presupuesto por niveles educativos, o sea, básica, media superior y superior, es totalmente asimétrico. El gasto por alumno en educación superior es infinitamente más alto que en la educación básica, cuando que toda la literatura, toda la evidencia y esto que le llaman la ecuación de Heckman nos muestra que las más altas tasas de retorno a la inversión en educación están en el nivel de la educación básica. Los nuevos perfiles de la economía y del empleo se van a ir colisionando cada vez más con las necesidades y los intereses particulares de los estudiantes, lo cual a futuro, en el mediano plazo, 25, 30 años, nos va a cambiar la estructura tradicional que tenemos de una malla curricular, 50, 52 materias, 4 o 5 años, etcétera, etcétera, hacia nuevas formas de adquisición de conocimientos e información que nos prepare para el desempeño profesional. Primero, que el crecimiento sostenido de la economía y del ingreso van a depender o estarán centralmente dependientes del grado en que aumentemos valor, competitividad y productividad total en la economía mexicana. Segundo, que este crecimiento, si logramos empujarlo hacia allá, va a impulsar la transición hacia una economía basada en innovación y en conocimiento. Tercero, para pasar a ese nivel y aún con las tendencias a la robotización, etcétera, el desarrollo de talento va a ser el factor crítico en calidad, en orientación, en dirección. Cuarto, construir, ensamblar ese círculo virtuoso va a depender de modernizar el modelo educativo y adaptarlo a las nuevas condiciones de la economía. Y ahí es donde yo creo que es verdaderamente urgente una discusión para que en los próximos años, al menos los próximos 2 gobiernos puedan hacer un cambio de fondo en el modelo de educación superior, partiendo de que necesitamos diseñar y formular una nueva agenda para la educación superior en nuestro país. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.